Buenos días, Juan David. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Jorge Mora. Soy ingeniero industrial de la ciudad de Pereira. Bueno, pues con respecto a las preguntas que me haces con respecto a política, te voy a responder desde mi punto de vista y desde pues el conocimiento que tengo como ciudadano de esta sociedad, ¿cierto? Bueno, las diferencias y similitudes que se pueden presentar entre el Estado, nación y gobierno, pues todas tienen que estar interrelacionadas para poder funcionar, considero. La nación, pues es el sitio, pues donde están todos los ciudadanos que comparten una misma nacionalidad, un mismo país, ¿cierto? Considero que eso debe ser nación. ¿Qué pasa? Entonces el Estado y el gobierno el Estado deben ser las instituciones que manejan la nación y el gobierno son las personas que están eh, manejando, que están haciendo cumplir lo que el Estado ha requerido, por así decirlo. Entonces, pues en sí, pues todas están interrelacionadas, pero cada una tiene pues más que todo el Estado y el gobierno. Pues se pueden presentar muchos similitudes entre ellas y pueden tender a confundirse, pero pues una es el que hace la norma y el otro el que las hace cumplir, consideraría yo. Y la nación, si es el territorio nacional, pues en sí donde están todos los ciudadanos, donde está toda la sociedad. Bueno, en el mismo sentido entre similitudes y relaciones entre participación política y democracia, pues participación política consideraría que es el hecho en el cual, o la acción en la cual una persona puede empezar a tomar acciones de representación de un cierto sector político o ciertas, eh, la, como la voz del pueblo, por así decirlo. Y democracia es la forma en que la sociedad en general puede tomar una decisión que beneficie a ellos mismos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando yo voy a realizar mi derecho al voto, yo estoy participando de la democracia, ¿cierto? Pero participación política sí es el hecho de, pues ya como una escala más, como ya subir a ser un líder comunitario o algo así que puede ser como la representación de esas voces de la democracia. ¿Cómo defino política y la diferencia entre la política y lo político? Pues la política debe ser una ciencia, ¿cierto? Una ciencia que debe estudiar como, o pues debe estudiar y brindar seguridad al ciudadano con respecto a cómo trabaja el Estado y el gobierno con respecto a la sociedad en general. Y diferencias entre la política y lo político, pues la política es la ciencia, ¿cierto? En sí, pues la misma palabra es como el estudio de la ciencia y todo eso. En cuanto a lo político, es como las personas trabajan de acuerdo a sus posiciones y qué acciones tienen con respecto a lo que ha determinado el Estado y el gobierno mismo. ¿Qué elementos componen la cultura política? La verdad no sé, pues deben ser como pueden ser desde derechos y valores, leyes, estatutos, los mismos niveles dentro del Estado, como pues gobernadores, alcaldes, presidentes. eh, ¿Qué más de cultura política? Podría ser, podría ser el hecho de la misma ciudadanía, el mismo, no sé, la misma democracia en sí que componen pues todo lo de la cultura política dentro de la sociedad y de la misma nación. Y por último, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ser ciudadano? Pues yo al participar dentro de una sociedad, al estar dentro de una sociedad, eh, eh, tengo unos derechos y deberes que debo cumplir porque me los ha puesto la nación y por la misma sociedad me impone unas reglas de conducta que yo debo cumplir, ¿cierto? Pues porque por no atentar contra como
el buen clima que se puede presentar dentro de una sociedad. Si yo atento contra estos, puedo pues estar cometiendo un crimen o algo así. Entonces, pues esos son como los deberes que yo tengo, ¿cierto? Que me los ha impuesto la misma sociedad y la misma crianza considero que de la persona. Entonces el ser ciudadano es como yo participo dentro de mi sociedad, como yo participo hago parte de del mismo estado al elegir las personas en el momento que realizo una votación o algo similar para que dirijan pues cómo va a ser la misma nación. Entonces considero que eso es el ser ciudadano. Juan David, muchísimas gracias por la invitación. Espero que las preguntas se hayan solucionado. Muchísimas gracias.